Ok, oramos. Mm. Señor, una vez más te damos gracias por tu infinita misericordia, por la forma en que tú tratas para con nosotros, por la fidelidad en la cual tú siempre has mostrado que te mantendrás firme en tu palabra, en tu verdad y en tu pacto. En ese pacto a ti te ha placido, Señor, por tu gracia, otorgarnos la salvación, otorgarnos el beneficio del perdón, otorgarnos también la buena disposición de presentarnos delante de ti por los méritos de Cristo. Por lo cual te rogamos, ten a bien perdonar nuestros pecados, lavarnos de nuestras culpas, librarnos de la iniquidad, de la culpabilidad, del peso del pecado. Si el pecado hoy oprime nuestros corazones, si el pecado hoy es motivo para alejarnos de ti, te rogamos pues tú que tienes el poder y la autoridad para perdonar el pecado y darnos la bienaventuranza del perdón, que ésta sea sobre nosotros. Como decía David, dile a nuestras almas que tú, oh Señor, eres su Dios y que en ti hemos encontrado el gozo y la salvación. Abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, nuestros ojos para ver la hermosura de tu verdad y para verte a ti en la plenitud de tu gloria a través de tu palabra. Te ruego por mis hermanos, te doy gracias por ellos, por el entusiasmo que has colocado en sus corazones para asistir a las clases. Y te rogamos que tú nos sigas motivando a seguir estudiando y creciendo en la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, estábamos hablando obviamente, del ser de Dios, de la doctrina de Dios. Eso es lo que lo que se conoce como el nombre técnico o el nombre, digámoslo así, formal del estudio de la teología en cuanto a Dios. Y habíamos estado hablando en la última clase de esos 8 puntos de la revelación de Dios como se ven en el libro de Romanos. Ya esto lo habíamos estudiado antes, por eso yo lo pasé un poco más rápido, porque lo habíamos visto en el estudio de la justificación. Y creo que no era necesario detenerse tanto. Además es un texto con el cual ya usted tiene que estar súper familiarizado. Hay una, hay una imagen por allí que dice, cuando está en el libro romano subrayando lo más importante, y está toda la hoja del libro romano subrayada, porque aquí todo es importante. Entonces yo espero que ustedes realmente estén muy familiarizados con el libro de Romanos, porque ya lo hemos prácticamente tocado 2 veces. En la primera ocasión, en el primer estudio, ahora en esta. Entonces habíamos hablado de esas 8 razones de cómo realmente el hombre tiene cierto conocimiento de Dios. Es decir, quizás no un conocimiento completo, pero sí un conocimiento que debe inquietarlo a saber y a conocer que hay algo más allá de lo que él puede percibir con sus sentidos, obviamente en torno a Dios. Eh, Poníamos ciertos ejemplos de cómo Dios usa la creación y cómo Pablo describe esa parte que me gusta mucho, como dice en Romanos, creo que el versículo 20, que dice que Dios ha mostrado su poder y su deidad a través de la creación. Si le ha hablado algo de él a través de la creación. Pero obviamente esto, como también lo aclaramos, no es suficiente para llegar a la salvación. Y no sé si fue Jeremías, el pastor Jeremías o el pastor Álvaro, que lo estuvo mencionando en una de las prédicas, no recuerdo. Pero debemos tener esto claro, que por un lado pudiésemos decir, bueno, dejemos entonces al hombre así porque realmente él tiene tiene elementos con los cuales Dios puede juzgarle porque esto lo ha llevado a tener un cierto conocimiento, pero obviamente debemos aclarar que este conocimiento no es suficiente para que él termine de dar en el clavo y decir, ok, ya, o sea, es Dios realmente. Entonces, por eso se hace necesario lo que habíamos llamado como la revelación especial, o simple y llanamente, en pocas palabras, o en llano, el evangelio o el mensaje del evangelio. No basta solo con la revelación general, sino que debemos tener en cuenta lo que es la revelación especial, que nos habla particularmente de lo que es el ser de Dios. Y eso es lo que vamos a estar tratando en la noche de hoy. O sea, vamos a adentrarnos en lo que tiene que ver con el estudio del ser de Dios. Déjame compartir un poco la pantalla.
estaríamos hablando entonces del ser de Dios, y en ese particular tenemos varias cosas que decir, y hay algunos pensamientos que quiero compartirles. Por ejemplo, Cornelius Van Til, él, cuando le preguntaron por qué creo en Dios, o la razón que él dio fue la siguiente: ciertamente no hay sentido en hablar acerca de la existencia de Dios sin conocer qué clase de Dios es él, perdón, es el que pudiera o no existir. Es decir, una cosa es creer en Dios, pero obviamente hay una necesidad de saber cuál es esta clase de Dios, es decir, qué Dios es. O sea, Dios existe, llegamos a la conclusión que sí, ok, pero cuando llego a la conclusión que sí, ¿cuál es esta clase de Dios que existe? Cornelio Subantil, para los que obviamente no lo conocen, es un amigo mío, no, bueno, no, es un teólogo de hace muchos años atrás, y es un teólogo muy respetado, un teólogo muy respetado, sobre todo en el mundo de la apologética. Entonces, la Biblia no solo afirma que Dios existe, sino que también nos dice que qué tipo, o nos dice el tipo de ser que es y qué motiva sus acciones, lo que ama, lo que aborrece, lo que aprueba y desaprueba. De allí la importancia entonces de la revelación general, perdón, de la revelación especial, es decir, de tomar en cuenta lo que Dios ha dicho en la Escritura. Y es importante esto. Si la imagen de Dios o el concepto, vamos a llamarlo así, el concepto de Dios que te has formado en tu corazón y en tu mente no es el de la Escritura, entonces pudiéramos estar hablando de que tú estás, digamos, forjando una idea de Dios errada y la estás haciendo según tu propio pensamiento. Vuelvo al punto de lo que dice el slide de PowerPoint. Dice, la Biblia no solo afirma que Dios existe, sino que también nos dice el tipo de ser que es y qué motiva sus acciones, lo que ama, aborrece, lo que aprueba y desaprueba. A veces cantamos en la iglesia y nos fajamos a llorar moco tendido, Señor, quiero conocerte más. Hay un canto que dice, sí, te llore, da sentimiento. Y entonces el del piano, el hijo de Johanna Brown, y le pone ese tono sentimentalesco y usted se guinda a llorar, quiero conocerte más, sí, yo. Y eso está bien, es un buen deseo. Y entonces Adam empieza con su voz angelical y entonces uno se conmueve más y así. Pero ese no es el punto. ¿Sí? El punto es que realmente nosotros entendamos que sí, está bien que tenga un deseo de conocer a Dios, eso debes tener o debemos tener. Pero ese deseo debe encontrar satisfacción o debe ser llenado en el hecho de que Dios en su palabra se ha dado a conocer. Y es allí donde yo tengo que crear el concepto, es decir, de ahí debe salir mi epistemología o de ahí debe ser la fuente del conocimiento de Dios. No debería pasar que yo entienda o quiera conocer a Dios a través de mis emociones o a través de lo que yo pienso Dios puede ser. Yo digo, bueno, yo creo que Dios es poderoso. Y yo, no, 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 eso tú no crees. O sea, eso no, así es, ok, pero ¿qué te hace saber que Dios es poderoso? Ah, bueno, porque la Biblia afirma en estos hechos históricos que Dios, ok, eso está correcto. No, no, yo creo que Dios es poderoso, pero porque una vez había un ruido atrás en la casa, en la madrugada, y resulta que yo le oré a Dios, Señor, reprendo todo espíritu de ruido, y se fue el ruido. O sea, estoy usando una analogía, obviamente, y es algo que es quizá un poco jocoso, pero a veces la gente quiere conocer a Dios de esa manera, o define a Dios según sus propias vivencias, pero obviamente a Dios se le conoce a través de su palabra, porque es allí donde Dios se ha revelado. Entonces, en sentido general, Dios se revela en su palabra por medio de sus descripciones autorizadas, es decir, sus nombres, sus atributos y sus metáforas, es decir, la manera en que él hace esas comparaciones con las demás cosas. Y también por sus obras poderosas en la creación, en la providencia y en la redención. Esto es muy importante que lo noten aquí. Es decir, Dios en un sentido general se ha revelado usando sus nombres, sus atributos, sus metáforas, pero también por medio de sus obras poderosas. Y esta la vamos a ver en tres partes, que es su creación, la providencia y también en el hecho de la redención que ha tocado para nosotros. De forma tal que nosotros vamos a entrar entonces en un plano de particular y es hablar de los atributos de Dios. Esta palabra atributos es una palabra que debe llevarlos
al español de secundaria, no van a saber mucho de eso, o cuando usted vea clases de español, porque es una palabra que se ve, que se usa, es una clase, donde nos explican que la palabra atributo, en este caso, obviamente trata de características o cualidades de una cosa o de una persona, o de un animal. Así que vamos a hablar en este caso de los atributos de Dios. C.S. Lewis, o Lewis, como dicen algunos, un famoso escritor cristiano, del libro de Crónicas de Narnia, dijo, no es que yo corra demasiado peligro de dejar de creer en Dios, o por lo menos no me lo parece. El verdadero peligro, dice él, está en empezar a pensar tan horriblemente mal de él. Y ese es el punto que quiero enfatizar. Es decir, no es, no debe ser tan preocupante el hecho de que tú vayas a dejar de creer en Dios, porque creo que eso va a ser muy difícil. Pero sí debe ser muy preocupante lo que tú crees acerca de Dios, cómo tú piensas acerca de Dios y qué forja o cuál es el fundamento o la base de la esencia de Dios que se ha creado o el concepto de Dios que se ha creado en tu corazón. Eso es lo peligroso. Es decir, eso para mí es, como dice C. Lewis, es lo que debería preocupar más a un cristiano. En el Salmo 77:13, David dijo, santo es, oh Dios, tu camino. Y dijo, ¿qué Dios hay grande como nuestro Dios? Si tenía una idea muy clara de quién era Dios. Y obviamente, vean lo que su conclusión es a través de la comparación. Él dice que cuando veo tus obras y todo lo que tú has hecho, definitivamente no hay otro Dios como tú. Así que, ante la pregunta, ¿qué es Dios? El Catecismo Mayor de Westminster, y esto de catecismo no tiene nada que ver con los católicos, ojo. Porque a veces, cuando yo escuché esta palabra la primera vez, yo dije, bueno, pero y entonces nos metimos en la iglesia católica ahora. Esto no tiene nada que... Catecismo es una Walter, metodología. tú sabes que hasta ahora pensé que eso era católico. Sí, sí. Pero catecismo realmente viene, es a su concepto, es una metodología de enseñanza, es algo sistemático. Entonces, el Catecismo Mayor de Westminster eh, dice lo siguiente en cuanto al ser de Dios. Para explicarle un poco acerca del catecismo, el catecismo es un libro que fue formado por varios teólogos y varias personas hace mucho tiempo atrás, donde ellos hacían ciertas conclusiones de temas específicos sobre doctrinas o sobre doctrinas específicas. En este caso, es muy, obviamente, es un recurso valioso para nosotros como iglesia y como cristianos el día de hoy, porque nos da una idea concreta de lo que la escritura dice acerca de tópicos doctrinales importantes y básicos para nosotros. Entonces, este catecismo hace una descripción de qué es, ante la pregunta de qué es Dios, y la responde de la siguiente manera, y obviamente dan toda una serie de versículos bíblicos que sustentan esta idea o este concepto. Él dice, ¿qué es Dios? Dice, Dios es un espíritu, en sí y por sí mismo, infinito en su ser, gloria, bienaventuranza y perfección y suficiente para todo. Eterno, inmutable, incomprensible, omnipresente, todopoderoso, omnisciente, sabio y santo, y justísimo, misericordioso y lleno de gracia, paciente y abundante en bondad y verdad. Eso es lo que responde el Catecismo Mayor de Westminster cuando hacen la pregunta de qué es Dios. Y obviamente cuando ustedes ven todas esas letritas que están allí, todas esas letras de T, Q, U, son las referencias que ellos hacen a los versículos bíblicos que van apoyando cada una de esas palabras que ellos han puesto ahí. Solo que en este caso aquí en la diapositiva no se ve. Pero si usted busca el Catecismo Mayor de Westminster, usted va a ver que cuando aparece esa pregunta, ahí mismo esas referencias, esas letras hacen referencia a los textos bíblicos que ellos buscaron desde Génesis hasta Apocalipsis para apoyar esas verdades. Así que pudiéramos mencionar o destacar que la única manera de plantear una descripción parcial del ser de Dios es presentando una lista de todos sus atributos conocidos, pues estas son sus cualidades inherentes. Es decir, esto es lo que a la conclusión que llega
la Confesión de Westminster, y dice: Dios y sus atributos son uno solo, dijo otro teólogo llamado Luis Berkhoff. Entonces, en esencia, mientras los nombres de Dios son palabras simples y a veces compuestas, los atributos son conceptos expresados por medio de un adjetivo. Entonces es importante destacar esto. Los nombres de Dios son palabras simples o compuestas que dicen algo acerca de Dios, pero los atributos son esos conceptos que nos llevan a generalizar una característica de Dios. Eso es lo que vamos a ver. Así que en este caso, nosotros vamos a definir entonces qué son los atributos de Dios. Y vamos a tomar algunas definiciones de algunos teólogos, por ejemplo, Luis Berkhoff. Berkhoff es también otro amigo mío, otro teólogo de allá lejos, de muchos años atrás, que esta gente se dedicó al estudio de las escrituras y las doctrinas. Él tiene una teología sistemática, es decir, todo un estudio sistemático de diferentes doctrinas que tiene como 1500 páginas, que si usted se dedica a estudiar teología, ese es uno de los libros que le va a tocar leer. Entonces, él, hablando de los atributos de Dios, dijo: perfecciones, o la definió como esto: perfecciones atribuidas al ser divino en la escritura, o las que son visiblemente ejercidas por él en las obras de la creación, providencia y redención. Unos años más adelante, si nos podemos venir un poco más adelante en el tiempo, en la línea temporal, vamos a ver a John MacArthur. Me imagino que usted lo conoce, muchos de ustedes lo han oído mencionar, un pastor muy nombrado. Sobre todo fue mucha polémica aquí en Dominicana cuando habló sobre el suicidio. Él dijo: los atributos de Dios, dice, son sus características, los varios aspectos de su esencia o naturaleza. Así que esto lo vamos a señalar, lo vamos a ver de esa misma manera. Así que, en vista de que estas características son necesarias para su naturaleza, si una de ellas es negada, entonces ya Dios no sería Dios. Es decir, Dios por naturaleza o por esencia es esto que la Escritura dice. Si yo niego en un sentido una de esas características de Dios, o sea, su misericordia, su bondad, su amor, su justicia, su perdón, su gracia, su fidelidad, cuando yo niego una de esas, entonces básicamente estaría diciendo que Dios no existe. Así que a pesar de que Dios se ha revelado en la naturaleza, como lo hemos visto en las clases anteriores, lo vimos prácticamente en Romanos 1, perdón, Dios se revela la naturaleza. Sin embargo, Romanos 1:18, que era lo que yo le decía, deja claro que el hombre suprime ese conocimiento, por lo cual el único camino adecuado, ojo aquí, para obtener el conocimiento fidedigno de los atributos de Dios es el estudio de las Escrituras. No sé si pueden ver aquí lo que está pasando. Es decir, no es confiable para nosotros como hombres que dejemos que el concepto de Dios se forme por lo que yo pienso o por lo que yo creo. Y usted me dice: ah, sí, sí. Y usted me pregunta: ¿cuál es la razón? Esa es la razón, la que Romanos 1:18 enfatiza, que obviamente el ser humano tiene una tendencia por naturaleza a ¿cómo se llama esto? A suprimir la verdad de Dios o el conocimiento de Dios. Entonces, sería muy descuidado de nuestra parte dejar que sea nuestra mente o nuestras situaciones o nuestro propio conocimiento o nuestra vaga experiencia que sea la que defina en nosotros quién es Dios y qué significa Dios. Por eso se hace necesario el estudio de las Escrituras. O no hay una mejor manera que se garantice por completo o se garantice de una manera clara y contundente el conocimiento de Dios para nosotros que no sea a través de la Escritura. No es lo mismo que yo hable de Dios desde mi perspectiva a que yo hable de Dios tal cual como Él se presenta en las Escrituras. Alguien dijo: no es lo mismo, no es lo mismo llamarlo que verlo venir. Entonces, en ese particular es más o menos lo mismo. No es lo mismo que lo que yo opino a lo que Dios dice de sí mismo.
o acerca de. De modo tal que nosotros podemos ver que esto representa los atributos de Dios y pudiéramos hablar también de sus clasificaciones. Es decir, cómo se clasifican estas cualidades de Dios. ¿Cómo yo puedo distinguir estas cualidades de Dios? Bueno, en la teología o en un estudio como este hay diferentes modelos. Hay varias maneras en las que tú y yo podemos ver o estudiar para conocer más a Dios esas características o esos atributos. Yo les voy a mencionar y me voy a detener en una que es la que vamos a usar para este estudio. Obviamente esto es un poquito, como yo les decía, es imposible no ponerse técnico o irse un poco más profundo porque el mismo estudio lo amerita. Así que vamos a ver diferentes modelos o maneras en las que nosotros podemos profundizar en los atributos de Dios. Para ponerlo más claro, hay varias maneras en las cuales yo puedo estudiar la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios, pero nosotros vamos a usar una manera en específico. Esa primera manera o modelo en la cual yo puedo estudiar o dividir los atributos de Dios para verlos todos y poderlo entender con más claridad es negativos y positivos. Esto quiere decir, o esto distingue a aquellos que no pueden encontrarse en el ser humano de los que sí. Es decir, ven a Dios como que, bueno, esto yo no lo veo en el ser humano, esto lo veo en Dios es positivo, lo que no, y lo que veo en el ser humano entonces es negativo para Dios. Sería más o menos la idea. Esa es una forma. Entendiendo que puedo dividir los atributos de Dios o las cualidades de Dios de manera negativa y positiva. Por otro lado, otra manera de hacerlo es naturales y morales. Esto distingue a aquellos que le pertenecen a la constitución de Dios de aquellos que pertenecen a su propia voluntad. Es decir, ellos dividen los atributos en naturales y morales y lo dividen de esa manera. Otra forma en la cual se pueden estudiar o se pueden dividir los atributos o clasificar los atributos de Dios es absolutos y relativos. ¿Qué atributos son absolutos en cuanto a la esencia de Dios y cuáles son relativos en cuanto a su propia existencia también? Además de esto, se puede señalar también otra manera que es inmanentes y emanentes en Dios. Entonces, ellos distinguen, dicen, bueno, la fidelidad, la bondad, la paciencia, el amor de Dios, podemos decir que son inmanentes en él. Su gracia, su misericordia, entonces no, estos son relativos en él. Entonces, los van clasificando así. Por otro lado están los incomunicables y los comunicables. Es una manera más común de estudiar los atributos de Dios. Entonces distingue en aquellos que no tienen ninguna analogía en el ser humano de los que sí. Entonces hacen esa separación de esa manera. Y por último está por fases de revelación. Y esto es interesante porque distingue los atributos, uno, los inmanentes en Dios, de los revelados en la creación, pero también en la redención. Y déjeme explicarle esto, es decir, estos atributos, déjame usar esto, se van clasificando así, en tres partes. Entonces, es como si yo no viera nada, que, bueno, se ve ahí un poquito, pero bueno, vamos a suponer que usted no está viendo nada. Así. Y entonces, en primer lugar, bueno, se va a revelar, a medida que se van revelando, entonces, en primer lugar, están los que se ven, los que son inmanentes en Dios. Y ya vemos lo que se ven inmanentes. En segundo lugar, entonces vemos lo que se van, los atributos que se van revelando en la creación. Y luego, entonces yo puedo completar esa lista viendo cuáles son los atributos que Dios, o cualidades que Dios ha mostrado en la creación. Eso da un paquete más completo y no solamente más completo, sino más organizado a la hora de entender las cualidades del ser de Dios. ¿Por qué? Porque yo puedo estudiar los que son inmanentes en Él, los que en las escrituras se ven como inmanentes en Dios. Puedo estudiar los que están revelados en la creación y además yo puedo ver en el proceso de redención qué es lo que Dios ha mostrado de sí mismo o qué cualidades Dios ha presentado de sí mismo. De manera tal que este va a ser el enfoque que nosotros vamos a tomar. Es decir, vamos a clasificar los atributos de Dios por fases de revelación. Entonces vamos a hacer la distinción de las fases. Pero hay que aclarar que todas las clasificaciones son el producto de la observación humana. Por tanto, ningún modelo debe ser aceptado sin alguna crítica,
decir, algo siempre van a tener que criticarle. ¿Por qué? Porque todos los modelos suelen dividir a Dios en dos, todos los modelos tienden a separar descripciones positivas y negativas, y todos los modelos parecen implicar que podemos conocer a Dios en su esencia, considerando aparte de sus relaciones con sus criaturas. Entonces, dado esto, la clasificación debe ser necesaria, puede ser necesaria, de manera que podamos acceder a los atributos de una manera ordenada y obviamente pedagógica. Es decir, ¿por qué clasificar las cualidades de Dios y no verlas todas en un solo paquete? ¿Por qué verlas parte por parte? Bueno, porque cuando las vemos parte por parte, primero es un estudio más organizado, segundo es más sistemático, y tercero es mucho más fácil porque puedo ir aprendiendo de cada una de las cualidades o atributos que Dios ha mostrado. Entonces, en este estudio, como les decía, nosotros vamos a usar el modelo de las fases. Y te dice, bueno, pero ¿por qué vamos a ese sino el otro? O sea, a mí me gustó el de negativo positivo. A mí me gustó el otro que se vea más bonito con más color. Bueno, vamos a usar porque en primer lugar, esta estructura reconoce o implementa la independencia de Dios de su creación. Al estudiar obviamente lo que son inmanentes en Dios. Y por otro lado, esta estructura reconoce y está edificada sobre la distinción bíblica e histórica entre la creación, por un lado, y el pecado y la redención, por otro, que es lo que tiene que ver con la nueva creación. En pocas palabras, esta manera de estudiarlo así nos da un espectro más amplio y más claro acerca de las cualidades de Dios. Así que mientras Dios es el mismo antes y después de la caída, debemos reconocer que hay ciertos atributos que son revelados como resultado de la caída. Por ejemplo, y está claro, su misericordia. Si el hombre no hubiese caído, Dios no se hubiese mostrado misericordioso, o no hubiese tenido necesidad de mostrar su misericordia. Eso es más o menos la idea. Entonces, por eso se entiende que este estudio por fases es más puntual y es más específico y nos da una mejor manera de comprender y ubicar en el tiempo y el espacio la manera en que Dios ha ido revelando al hombre. Entonces, aquí podemos ver un pequeño gráfico, obviamente está en inglés, pero este se consigue solamente así, no está en español. Y es lo que decía Cornelius Bantil, aquí ven una división, la caída aquí, la precaída en la revelación general, la precaída en la revelación especial, y tenemos obviamente después de la caída, la revelación general, y aquí en la revelación especial podemos ver que después de la caída, entonces Dios comienza una revelación redentiva. Si no hubiese visto la caída de Adán y Eva, el pecado, nosotros no conociéramos hoy lo que hemos visto, el plan de redención, o cómo Dios se ha mostrado de manera redentiva al ser humano. Entonces, más o menos esto sería la idea. Entonces, en cuanto a la descripción de los atributos de Dios, vamos a verlo de esta manera, de igual como hemos visto. Los inmanentes en Dios. Es decir, lo vamos a ver de las tres maneras. Los inmanentes en Dios, los revelados en la creación, y en tercer lugar, lo que ha sido revelado en la redención. Entonces, vamos a comenzar con los inmanentes en Dios. ¿Cuáles son esos atributos inmanentes en Dios? Bueno, tenemos los atributos infinitos y tenemos los atributos personales. ¿Qué características son infinitas en Dios? Bueno, su aceidad y su simplicidad. ¿Y cuáles son entonces esos atributos que son inmanentes o esas cualidades o características de Dios que son personales? Bueno, su conocimiento, su poder, su amor, su orden, su serenidad y obviamente también lo que tiene que ver con su uso. Así que vamos a ir describiendo cada uno de ellos y conociéndolos. Esto en torno a los inmanentes en Dios. Entonces, para recapitular un poco toda esta información, que sé que no es sencilla de cotejar, vamos a estudiar las cualidades, características o atributos de Dios de tres maneras. Lo vamos a clasificar así. Lo vamos a clasificar los atributos que son inmanentes en Dios,
los atributos que Dios ha mostrado en su creación y los atributos que Dios se ha dado a conocer en la redención o después de la caída. Son las tres maneras en que vamos a nosotros abordar esas cualidades de Dios. Así que en primer lugar, vamos a ver los que son inmanentes en Dios, es decir, los que están intrínsecos en su ser, los que son, o sea, de Él, propios de Él. Entonces, en esa particular, obviamente aquí están los nombres, pero lo vamos a explicar. Vamos a ver que los infinitos, ¿sí?, que perdurarán infinitamente con Dios, es su aceidad, su simplicidad. Y ya un aspecto más personal tiene que ver entonces con el conocimiento, el poder, el amor, el orden, la serenidad y el gozo. Y obviamente debemos comenzar hablando de su unicidad. Y esto es claro. Dios es uno y no hay otro fuera de él. Esto es algo que debe quedarnos claro a nosotros. No sé si alguien pudiese leer el texto que aparece allí. Deuteronomio 6:4. Leo. Uh-huh. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Ok, excelente. Amén. Entonces, ¿cuál es la idea que yo debo tener clara en cuanto al estudio de los atributos de Dios? Bueno, la primera idea, la primera cualidad que yo debo ver en Dios es que Dios es uno. Y usted dice, sí, pero acuérdese que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ok, pero ahí estamos hablando de la Trinidad, que es otro tema aparte. Pero yo debo entender que la Biblia siempre me va a señalar que Dios es un Dios trino y que es uno a la vez. Así que para nosotros, para el cristiano, Dios es uno. No hay otra cosa. Dice, escucha, dijo Moisés, oh Israel, el Señor es nuestro Dios y el Señor uno es. Y cuando ustedes ven en el Antiguo Testamento que es recalcado esto, es porque obviamente la naturaleza del pueblo de Israel era ser, a creer en diferentes dioses. Entonces, como ellos tenían esa tendencia a la idolatría y el pocotón de dioses, entonces era necesario recalcar esto. Y mire cómo le dice, escucha, o sea, presten atención, oh Israel, que el Señor es nuestro Dios, si Él es el Dios de Israel, y no solo eso, sino que Él es uno. Es decir, deben sacar de su mente esa idea pagana, esa idea que los ha influenciado de los diferentes dioses. No, 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 no. Cuando ustedes vienen a la verdad es que Dios es uno y ese es nuestro Dios. Él es el Dios de Israel y Él es Señor y Dios nuestro. Eso es lo que aclaran esos textos. Entonces, por otro lugar, tenemos en los inmanentes en Dios, tenemos su aceidad. Y su aceidad, no sé si usted ha escuchado esa palabra, pero si no la ha escuchado, pues allí la tiene. Habla de su autoexistencia. Interesante. La fuente o el fundamento de la existencia de Dios está en Él mismo. Y diferentemente a los hombres, Él no depende de ninguna manera de algo fuera de Él. No sé si alguien puede leer el texto que aparece allí, de Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Amén, así es. Entonces, cuando usted sale bien, no sé si a usted le ha pasado, a mí me han pasado muchas cosas, no sé si eso es normal, pero no sé si a usted le ha pasado eso, que usted se pone a pensar como ese dilema de qué fue primero el huevo y la gallina. Y cuando a veces pensamos en Dios, a veces puede haber un dilema de cómo es que Dios existe, cómo es la cosa, ¿no? ¿De dónde fue que salió Dios? Porque hay que si todo tiene un origen, entonces, ¿cuál es el origen de Dios? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia está en que Dios tiene un atributo inmanente y ese atributo inmanente en él es su aceidad, su autoexistencia. El problema es que Dios existe, Dios no es creado, Dios es Dios. Él es. No sé si se entiende la idea. No es creación, sino Él es Dios y Él es la fuente de todo. De manera tal que eso es un atributo inmanente en él. Su aceidad habla de su autoexistencia y su autoexistencia
nos dice que Él no depende de nada ni de nadie para existir. Eso debe también llevarnos entonces a la idea de que yo no soy imprescindible como a veces he visto varias iglesias, lamentablemente, pensar de esa manera, hacer ver al hombre como que es imprescindible para Dios. Pero cuando nosotros estudiamos el ser de Dios, vamos a ver que un atributo inmanente en Dios es su aceidad. Es decir, John Piper dice, Dios está feliz con él mismo. Él se goza con él mismo, él disfruta con él mismo, no necesita de nadie, ni de tus plegarias, ni de tus canciones, ni de tu dinero, ni de tu tiempo, de nada, porque Dios es feliz en sí mismo. Él se goza en sí mismo, en su Trinidad, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Ellos son uno y se gozan. Literalmente es como que en un sentido suena arrogante, pero es como que si Dios mirara para acá y dijera, ustedes están ahí. Ok, hola. Algo como eso, pero es que Dios no nos necesita. Entonces, ¿cuál es el punto? Que a veces hay iglesias y hay hermanos y hay pastores y hay líderes que dan una cierta idea como que, no, pero ven, porque es que Dios te necesita, mira, pobrecito, Dios triste, llora. Dios, no. O sea, Dios sí es feliz en sí mismo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, por eso suena como muy duro, ¿no? Pero es que la razón está allí. Y es que es un atributo, una cualidad de Dios inmanente en él, su aceidad, su acto de existencia. ¿Por qué? Porque como dice Juan, como el Padre tiene vida en sí mismo, ahí está la clave, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, de manera tal que cuando yo pienso en Dios, no debo pensar en un Dios triste, como que, bueno, pobrecito Dios, wow, oh, no, wow, bueno, yo no escuché mi oración, oh, bueno, va a estar triste, llorando, no, Dios tiene gozo en sí mismo. Dios disfruta de sí mismo. Dios está complacido con sí mismo. De manera tal que eso es lo que nos habla la aceidad de Dios. No sé si va quedando clara la idea hasta aquí, o si voy muy rápido, o si estoy muy emocionado, o no sé si hasta aquí tiene alguna pregunta. O si va claro hasta aquí todo. ¿Vamos bien? María Guaidó. Sí. Okay. Muy claro, muy claro. Excelente. Entonces ya no es extraño el término aceidad. Ok. Por otro lado, tenemos que ver que la aceidad de Dios la vemos o se puede también notar claramente en Hechos 17, 24, 30. Dice, Dios es suficiente en sí mismo y no tiene necesidades fuera de él, como si necesitase. Claro, aquí tenemos que leer el pasaje para entender estas cosas que estamos diciendo aquí. No sé si vamos a tomarnos el tiempo para leerlo, para que podamos entender con claridad. Si alguien lo puede buscar, por favor, y leerlo. Hechos 17, 24 al 30. Hechos 17, 24 al 30. Estoy buscando en el cel. Sí. ¿Lo tienes? Yo lo estoy buscando. Ok. Ok. Desde el 24, ¿verdad? Ajá, hasta el 30. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da todo vida y aliento en todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no están lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vosotros, de vuestros propios poetas, también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linajes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
Uf, ya, desintegrémonos. Esto es para que uno se desintegre ya, definitivamente. Exacto. ¿Quién Por eso soy? Langosta, langosta. la langosta es cara, Así me siento. pero la langosta es cara, te está cotizando. ¿Eh? La No, langosta pero... es cara. Ok. Entonces, No, usar. pero no es esa no es esa langosta, ¿no? No es de la plaga, es la de la plaga. Ya, ok. Pues entonces, mire, creo que, como decimos en mi país, más claro no canta un gallo. Y creo que está muy clara la idea que le estoy tratando de comunicar. Creo que ese texto da en el clavo, o da en el centro del asunto. Y es que lo que yo le decía, presentar una idea de Dios, de un Dios necesitado, es una idea falsa que la Escritura no habla, no señala. Porque la Biblia dice que Dios es suficiente en sí mismo y no tiene necesidades fuera de él. Como si necesitase, dice Pablo. O sea, por favor, Dios no necesita nada. La suficiencia de Dios más bien crea dependencia de él. El texto dice, Él da a la humanidad vida y aliento y todas las cosas, por lo cual eso hace que nosotros más bien dependamos de Él. Y no solo eso, Dios no solo nos hace dependiente de Él, sino que también demanda que reconozcamos esa dependencia. Él demanda que lo busquemos y, como termina el texto diciendo, que se arrepienta. Entonces, más bien esto refuerza la idea de que no hay, que cuando hablamos de Dios, Dios no es un ser entristecido, no es un ser como afligido, no es un ser como derribado por la gran decepción que le ha creado el hombre. No. Dios más bien está en su trono. Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios que se complace en sí mismo y que no necesita de nada ni de nadie para subsistir y para vivir. Dios, como hemos dicho, una de sus cualidades inmanentes en él, inmanentes que pertenecen a él, que son esenciales en su ser, es su aceidad y su autoexistencia. De forma tal que no hay nada que alimente su existencia, porque Dios es, Él es, y será por siempre. Amén. Muy bien, para que me emocionen, pero es que te quiero decirlo así. Ok. La simplicidad, eso fue en cuanto a la aceidad, y creo que no voy a dar chance de ver solamente estos dos. Perdón. Ya, probando 1, 2, 3. Ok. La simplicidad de Dios es un derivado de su unidad. El ser divino no es susceptible a división en ningún sentido de la palabra. La evidencia bíblica derivada de declaraciones tales como Dios es verdad, justicia, sabiduría, espíritu, luz, amor y santidad nos señala que la esencia de Dios es ser Padre, Hijo, Espíritu Santo, y obviamente esto nos habla de lo que habíamos dicho de la Trinidad de Dios. Estos pasajes revelan a Dios como pleno o lleno de cada una de estas perfecciones. Entonces, Dios es uno en esencia, para explicar rápidamente la Trinidad, lo que está pasando aquí, o su simplicidad, es que Dios es uno en esencia y tres en persona. La simplicidad aplica a la esencia, no a las personas. La misma esencia divina es compartida por las tres personas. Es decir, las tres personas contienen la misma esencia. Mire, si usted no entiende esto de la Trinidad, no se dé mala vida, que ni aún los mayores teólogos lo han entendido. Ahora, sí lo animo a que lo crea por fe. Si usted no lo entiende, y usted dice hasta ahora, mira, yo no entiendo la Trinidad, créame que no hay algo más difícil de comprender que la Trinidad de Dios. Y a veces cuando uno no entiende algo de la Escritura, y si la Escritura dice que eso fue así, yo debo ya ir a actuar por fe y creerlo por fe. Dime, Joana. Recuerdo una estudiante que me preguntó que si Jesús le pedía permiso al Padre para tomar decisiones. Siéndote honesta, yo como que no pude, porque yo le dije, mira, pues yo le dije, bueno, Jesús es Dios. Y me dice, pero que en ocasiones en los pasajes él se dirigía al Padre como pidiéndole autorización, su ayuda. Entonces, el Padre es mayor que él. Y ahí como que yo me paniqué, yo le dije, bueno, yo no estoy como muy preparada para darte esa información,
Y después recuerdo que en un chat por Jeremías me parece que habló de eso, pero siéndote honesta, como que todavía hay cosas de eso que como que son un poco confusas. Sí, En honestidad te puedo decir eso. Que uno como claro, yo te puedo decir que yo comprendo eso a la totalidad. Yo particularmente como que en ocasiones siento que sí, que le entiendo, pero vuelvo otra vez en alguna historia que estoy leyendo, pasaje, como que vuelvo otra vez y digo, ay, entonces, ¿por qué pasó esto? No sé si tú me entiendes. sí, claro, Quiero perfectamente. decir, Sí, ¿cuál sería, si esa pregunta o parecida a esa vuelven y me la hacen? sí, eso tiene que ver exactamente con todo lo que estamos hablando. Y creo que es una pregunta excelente. Si le es un estudiante, pues, bueno, más todavía. Eh, por eso creo que debemos estar muy preparados siempre para responder. Pero qué bueno que tú fuiste sincera. Eso también es súper loable. No, porque Vamos, imagínate, yo iba a quedar mal. vamos, yo quiero que me presten mucha atención aquí, de verdad. O sea, vamos a concentrarnos en esto porque esto es hermoso, pero a la vez es complicado y yo ruego al Señor que realmente podamos estar claros con esto. La pregunta es si hay una cierta subordinación entre las tres personas de la Trinidad. Es decir, estaríamos hablando que la pregunta se resume a quién es mayor que quién. Eso es básicamente el resumen de la pregunta. Exactamente. ¿Quién Eso en es la, mayor que quién? sí, eso en la teología tiene un nombre que se llama la subordinación económica. Eso es la respuesta a esa pregunta. Eso responde a esa pregunta. La subordinación económica. Te está diciendo, bueno, te me estás metiendo para lo hondo, yo como que me voy a comer mi plátano. Pero no se vaya todavía, no me dejes solo. Mire, hay que entender esto. Dios es uno en tres personas. Eso es la Trinidad y eso es su simplicidad. Es decir, Dios es uno en tres personas. Eso es la Trinidad, ya no hay más nada. ¿Cómo Dios es uno en tres personas? Bueno, tenemos a Dios con la misma, o en tres personas con la misma esencia. Es decir, yo tengo tres cosas, por eso así con manzanita, como dicen por ahí, para que podamos entender un poquito más. Yo tengo tres cosas que son tres cosas distintas, es decir, Padre y Espíritu Santo. Bueno, miren, casualmente se van una más grande que otra, pero no hay casualidad. Pero la esencia de estas tres cosas es la misma. Y eso es lo que está diciendo allí. La evidencia bíblica derivada de declaraciones tales como Dios es verdad, justicia, sabiduría, espíritu, luz, amor y santidad, hablan de la esencia de las tres personas distintas. Es decir, no es que esto es una persona, Jesús es una persona distinta, con una esencia distinta, el Espíritu Santo es una persona distinta, con otra esencia distinta, y Dios es una persona distinta con una esencia distinta. No, más bien, los tres son una persona diferente, pero, o representan una persona diferente, pero con la misma esencia de Dios. De manera tal Walter, que... Sí. sí, entonces recuerdo una vez como que alguien habló de que el huevo representa, ¿eso está No, bien? no. No, Ni no, el pero te huevo, estoy ni... diciendo, porque tú Sí, estás sí. hablando de eso, y me acordé de que imagínate, Sí, no. Borren eso de su no, mente. Ni el huevo, ni el ok. agua, ni nada de eso. Eso es Pero totalmente... mira, yo recuerdo que fue como en una iglesia, una prédica que yo escuché eso, Sí, esa relación de las tres personas y el huevo. sí, Yo hasta sí. lo creí. Ya tú puedes ver la confusión que tengo en esta cabeza. Sí, borren eso. Walter, Sí, dígame. en ese mismo orden, en la pregunta que Joana hace, Ajá. cabería decir ahí también que Jesús fue 100% hombre, 100% Dios. Y él también modelaba la relación que el ser humano debe tener con Dios en sujeción, Claro, en dependencia y ese tipo de cosas. claro que sí. Eso cabe completamente allí. Entonces, esa es la misma idea. Entonces, tenemos al mismo Dios, la misma esencia de Dios en las tres personas. Esa es la idea. Entonces, ¿es uno mayor que el otro? Hay un orden específico. Uno le pide permiso a quién, al otro, este hace, el otro. ¿Cómo es esa relación? Esa Trinidad y la pregunta es,
¿Cómo es esa relación? Bueno, esa relación los teólogos la han definido al menos de 3 formas distintas. Y la que más encaja o la que más tiene sentido es la subordinación económica. Eso no tiene que ver con nada con dinero, sino más bien en la teología se llama así, la subordinación económica. Eso tiene que ver con la manera en la que Dios se relaciona con el Hijo y el Espíritu Santo con el Padre, con el Hijo. Es decir, en cierto sentido se ve que hay como una jerarquía, obviamente, donde está Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde vamos a ver episodios donde realmente se ve esa sujeción de Cristo al Padre. Pero obviamente eso entendiendo, esa sujeción, tú lo vas a ver entendida, por ejemplo, en el plan de redención. Es decir, Dios se sujetó al Padre cuando el Padre dice, voy a enviar a mi Hijo. Ahí hay una sujeción. Eso es lo que los teólogos han denominado una subordinación económica. Es decir, una manera en que no ha afectado su esencia de Dios, pero se ve una actuación distinta en las 3 personas. Esto es sumamente complicado, realmente. Créame, esto es un tema de maestría en teología. Sí, lo que estamos hablando aquí no es de mangú ni cosas como empezamos. Aquí nos metimos ya en temas de divinidad, de doctorados en teología. Entonces, Perdón, sí. perdón, Walter, te puedo decir, a ver si es cierto, tal vez esto. Yo leí en un libro que era la Trinidad de Dios, ¿verdad? Era como un interruptor de la luz, que ahí está la electricidad, el interruptor, si tú no le das, no puede encender, y vamos a decir que el que va es el Espíritu Santo. O sea, pero los 3 son importantes, igualito, la misma esencia, porque la electricidad tú la necesitas, las 3 cosas son importantes y son iguales. No sé si eso estará. Cabería un poco, realmente. Creo que concuerda más que con el huevo, con el agua. pero me gustaría más que usted se lo viera de esa manera, desde la esencia que Dios es uno, y 3 personas diferentes, pero con la misma esencia. El hecho de que Dios esté representado en las 3 personas no quiere decir que cada uno es diferente, sino más bien en su esencia cada quien es Dios en esencia, pero obviamente en sus relaciones hay una diferencia y obviamente en el papel que juega. Así que ante la pregunta que te hacía el estudiante, ¿Jesús pide permiso para actuar o realmente se somete a Dios? Bueno, sí. ¿Por qué? Porque lo que decía Magda en sus relaciones que él mostró para cómo o modeló para nosotros en cuanto a Dios Padre, obviamente nos mostró que como seres humanos, como Dios en su plenitud humana, Cristo en su plenitud humana mostró sujeción. Entonces, obviamente en un sentido, sí, Cristo se sujeta y pide permiso, pero eso es en su plenitud humana. No sé si me doy a entender. Si en su plenitud humana, obviamente sí, vamos a ver esa subordinación. Y si vamos a ver que hay un trabajo diferente en cada una de las personas. Eso lo vamos a ver. Y obviamente lo vimos en la salvación, cuando estudiamos la parte de la salvación, cómo pudiese decir así, eso que está poniendo Giovanna en el chat, más o menos eso podría ser una idea también. Pero insisto en esto, que creo que en este tema es bueno que ustedes lo vean más así, de esta forma. La simplicidad de Dios es que Dios es uno representado en 3 personas. Y esas 3 personas son diferentes, pero mantienen su misma esencia. Y obviamente cada uno funciona según el plan de redención o en el plan de redención de una manera distinta, tienen un rol diferente. Pero en esencia siguen siendo Dios. Es decir, yo no puedo decir Cristo es menor que el Padre, el Espíritu Santo es menor que el Hijo. No puedo catalogarlo de esa manera, sino más bien en cuanto a las funciones, sí, yo puedo ver a través de la Escritura que en funciones o en roles, sí tienen roles diferentes y distintos. Es decir, Dios obra de una manera, Cristo obra de otra forma y el Espíritu Santo obra de otra manera.
Más bien yo lo diferenciaría en cuanto a roles en torno a la sujeción. Entonces, para resumir la respuesta, realmente tiene un sí y un no. Sí, si lo ve desde el aspecto humano de Cristo o de la plenitud. Ojo con eso. La plenitud, porque ya no se habla de que es 100% humano, 100% humano, sino más bien plenamente humano, plenamente Dios. Entonces, en cuanto a la plenitud humana, sí, obviamente hay una sujeción, sí Cristo mostró que obviamente se debe al Padre y obviamente se ve claro que el Espíritu Santo apoya las obras del Padre sosteniendo obviamente el Hijo y pudiéramos hacer esa categorización. Pero en cuanto a la plenitud divina, los tres tienen la misma esencia. No sé si eso termina de completar la idea. No sé si les deja un poco más claro el panorama. Entonces, para resumir un poco y no irnos así como en el aire, sino más bien tratar de recapitular, lo que estamos viendo es la forma en que yo puedo estudiar los atributos de Dios y la manera más atinada, al menos que algunos teólogos ven y entienden, es a través de las fases, porque toma en cuenta tres aspectos importantes, lo que es los atributos o cualidades inmanentes en Dios, los que Dios ha mostrado en su creación y los que Dios ha mostrado en la redención. En estos atributos inmanentes en Dios, vemos los que son inmanentes en Dios, vamos a ver que hay los infinitos y los personales. Deme un segundo. ¿Me están oyendo? Sí, Sí, aquí escuchamos. pero con un poco de eco. Sí. Angelita, Sí, igual te salió corriendo. Estaba tosiendo. hola, hola. Sherry, ¿todo bien? Sherry cogió a atenderlo. Ah, seguro que estaba masticando por ahí. Hola, Raquelita. Hola, hola. ¿Y tú, bella? Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Hola Raquel. Hola, hola. ¿Cómo estás? Tía? A todas, Bien. un beso. A las que no he visto. Ah, Hola. Un beso. Ada, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Gracias a Dios. Aquí. Qué Gracias bueno. todavía. A él. Ay, así es. volvió. ¿Y eso? Ya, hello. Hello, ya. Ya, Gracias a Dios. Gracias, Señor. Sí, no sé qué pasó, se me fue algo que, Te atragantaste. sí, Ujú. cuando hablo mucho me pasa eso, perdón. Entonces, Debes de tener siempre agua para hidratarte. no, tenía aquí, O un poquito de sal. sí, se me había acabado, tuve que salir corriendo a buscar más. Bueno, entonces el punto es, para resumir y terminar, es que hemos discutido acerca de la forma y cómo vamos a estudiar los atributos de Dios y la importancia de hacerlo así de manera sistemática, por fases, o usando el método de las fases. Y la fase nos dice que hay al menos tres formas de ver estos atributos o cualidades,
los que son inmanentes en Dios, los que están en su creación y los que Dios ha mostrado en la redención. Vimos los que son inmanentes en Dios, podemos dividirlos o clasificarlos, creo que son lo mejor, en dos maneras. Los que son infinitos, es decir, que son como intrínsecos en él, no sé qué otra palabra usar para explicar esto, que es la seidad y la simplicidad, que fue donde quedamos, y los personales, que tienen que ver con el conocimiento, poder, amor, orden, serenidad y gozo. Hablamos de la unicidad de Dios. Dios es uno. Hablamos de su aceidad, lo que tiene que ver con su existencia. Dios no depende de nada ni de nadie. Vimos un pasaje muy clave que es bueno que usted lo tenga siempre presente allí para hablar, para entender la aceidad de Dios, que es Hechos 17, 24 al 30. Es bueno que lo repasen. Y hablamos de la simplicidad de Dios, es decir, su esencia o su Trinidad, y cómo su simplicidad no se ve afectada por el hecho de que él sea tres personas diferentes, porque al fin y al cabo tienen la misma esencia. Es un tema un poco complicado de entender y yo lo reconozco. Si a usted aún no le queda dudas o no lo entiende bien, mi consejo es: uno, ore al Señor para que el Señor le dé claridad en esto, que no sean sus propios pensamientos que sigan forjando esas ideas. Y dos, si usted termina y no consigue como descansar en lo que hemos visto, en lo que usted conoce a través de la Escritura, pues ya créalo por fe y ya. Si usted le pregunta, ¿usted cree en la Trinidad? Sí, yo creo en la Trinidad. Dios es uno en esencia y tres personas diferentes. No me pregunte más de ahí. Yo lo creo así. Así como creo que el pez grande se tragó a Jonás, así mismo creo en la Trinidad. Alguien decía, mira, si la Biblia hubiese dicho que Jonás fue que se tragó el pez grande, bueno, por la fe yo lo creo, punto. Entonces la fe ayuda mucho en este particular. Así que, hermanos, si tienen algún comentario, alguna pregunta o alguna inquietud, pues este es el momento también para hacerlo. Si no, bueno, podemos dar por finalizada la clase de hoy. Yo creo que eso nos ayuda mucho, lo que usted dijo, porque la verdad que es un tema que siempre para mí, yo creo que para todo cristiano es un poco complicado, pero eso que usted dice de decir uno siempre por fe, porque Él es sobrenatural también. A mí me habló eso mucho cuando yo me quise hacer como mi criterio personal, mi verdad. Y entonces yo digo, no, Él es sobrenatural. Y siempre va a haber misterio en la palabra de Dios, que nuestra intelectualidad no va a cansar a creer lo que es. Y sin embargo, por fe, es la fe la que nos mueve a eso. O sea que es la única forma, como usted dijo, pero ahora usted nos lo está recalcando y estamos teniendo más seguridad para poder hablar. Gracias. Gracias. Qué bueno. Siendo también nuestra mente humana tan limitada, siempre vamos a tener dudas, inquietudes, y es parte de nuestro crecimiento espiritual. Amén. Así es. También yo quería decir que el no creer, ¿sabes? Y creer es diferente. La persona que dice no cree en la Trinidad, ¿sabes? Ya eso es cuestionable. Pero el creer y no entender todo, ya eso es parte de nosotros los Exacto. Eso es cristianos que estamos aquí todavía en la tierra. Exacto. Eso es el punto. Ha dado gracias porque eso realmente es el punto. O sea, esa diferencia es buena hacer. Y qué bueno que tú la comentas porque realmente es así. O sea, es muy diferente de que tú digas, no creo en la Trinidad, que tú digas, bueno, yo la creo, aunque no entiendo, pero la Biblia dice que es verdad y ahí yo lo creo. ¿Cómo? No sé, pero la Biblia lo dice y ese es el punto. Y la Biblia es obviamente la autoridad suprema para nosotros. Entonces, si la Biblia lo dice, pues nosotros lo creemos aunque no entendamos. Correcto. Bueno, mis hermanos, creo que entonces podemos llegar hasta aquí y si Dios quiere, pues